Antes doy un paseo por los bares que conocimos juntos. Discutimos sobre política, bebimos hasta el amanecer. El reloj indicaba la hora y las acciones a tomar. Una historia cualquiera. Me miraste y te miré. Ni tú ni yo dimos la orden. En todo caso, fue tremendo suceso que recordamos cuando damos un paseo por los bares que conocimos juntos. Es un poema de Ángel Malavé. Con los ríos crecen en silencio, un libro publicado por el Fondo Editorial Fundarte, la Alcaldía de Caracas, y del cual vamos a conocer a su autor el día de hoy. Así que levanten sus anclas, suelten sus amarras y eleven las velas de la imaginación, porque ya inicia este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en el que ustedes y nosotros nos convertimos en libronautas. Estamos acá desde la librería Café El Techo de la Ballena, en pleno casco histórico de Caracas, donde un equipo técnico y de producción de Ávila TV se vino al rompe para poder presentarles a ustedes todas las novedades en cuanto a la literatura y especialmente conocer a cada uno de nuestros escritores y escritoras. ¿A través de qué vía? No solamente de la entrevista, sino también del libro físico que tú puedes obtener acá en la librería Café El Techo de la Ballena. Y si no sabes muy bien dónde quedas, puedes escribirnos a través de @AvilaTVSuena en todas nuestras redes sociales para que sepas todos los detalles de esta maravillosa librería y fundamentalmente de la programación de Ávila TV, un canal cultural y juvenil por excelencia. Mis redes sociales personales son @SimeRieraBravo y estoy seguro que si me escribes vamos a poder comunicarnos acerca de escritores tan magníficos como Ángel Malavé, quien ha sido un maestro no solamente en lo que es la literatura, sino también como docente, y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy gracias a este autor que nace en el caserío Río Grande Arriba, Irapa, Costa de Paria, poeta, editor, promotor cultural, licenciado en educación, egresado del Centro Experimental para el Aprendizaje Permanente y además ha sido profesor de castellano y literatura de educación media, bibliotecólogo y muchas otras actividades que nosotros vamos a conocer en muy pocos minutos en este programa Libronautas, que como ustedes saben está todos los viernes desde la librería Café El Techo de la Ballena para que compartamos un café y sintamos todo lo que somos como poderes creadores del pueblo. Hoy estamos celebrando ese año del centenario de Aquiles Nazoa, que lo hacemos todos los días de este año 2020. Estoy seguro que en el 2021 todavía continuarán las tareas en pro de evidenciar eso que Aquiles Nazoa nos decía, que era: creo en la poesía y en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama. Desde Libronautas creemos en la poesía y creemos en ustedes y nosotros mismos, puesto que amamos el oficio de promover la lectura, la escritura a los lectores y fundamentalmente todas las iniciativas que se hagan en torno al sentimiento y a la poesía que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas. Por eso Ávila TV les abre este espacio para que ustedes puedan incorporarse no solamente como audiencia, no solamente como telespectadores, sino también como escritores y escritoras que pueden a través de las redes sociales plantearnos todos sus contenidos: poema, dramaturgia, narrativa, ensayo, crónica, cualquier género literario puede ser recibido de nuestra parte para que podamos conversar acerca de todas esas creaciones que estás haciendo. No tienes que tener un libro publicado, sencillamente con el interés de escribir tu propia historia, nuestra propia historia, Libronautas te va a dar un espacio para que comentemos no solamente eso que has escrito, sino también las actividades, las dudas que tengas, las preguntas que les quieras hacer en programas como el de hoy a Ángel Malavé en cuanto a la literatura que ha planteado. Este es uno de sus más recientes libros, pero no ha sido el primero, así que vamos a hablar de muchos libros que ha publicado Ángel Malavé, no solamente como autor, sino también como prologuista, como editor y con toda la responsabilidad que tiene el hecho de ser un maestro de la literatura de Venezuela y además seguir desarrollando la enseñanza desde la acción concreta y desde el abrazo, no solamente desde lo pedagógico, desde lo filosófico o desde lo académico, sino desde el andar caminando cada una de nuestras calles, cada uno de nuestro casco histórico de Caracas, que ya es característico por conocer, como le dicen en nuestras comunidades, al profesor Ángel Malavé. Así que en muy pocos minutos ustedes van a poder entrevistar a Ángel Malavé y lo pueden hacer a través de, como ya les dije, las redes sociales de Ávila TV, Canal 47, Canal Juvenil, Canal Cultural, que está al rompe y que está en tus redes sociales también, @AvilaTVSuena y en mi caso, @SimeRieraBravo, para que puedan conocer un poco del trabajo del Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas,
a quien agradecemos que cada viernes podamos estar acá en sintonía con ustedes de un espacio que ha sido un espacio para el encuentro como el café El Techo de la Ballena. Ya en programas anteriores hemos visto la calidad del café que aquí se ofrece, hemos visto la maravilla de programación que siempre están ofreciendo para nuestros usuarios y usuarias y fundamentalmente hemos visto y sentido el calor humano que aquí se respira, que aquí se siente y que de alguna forma u otra te invita a que vengas a recorrer toda nuestra librería y acceder a los libros que más te interesen en el ámbito de la poesía, de la dramaturgia, de la narrativa, de la crónica, del ensayo o de los libros infantiles. Este año 2020 va a plantearse en la Feria Internacional del Libro de Caracas varias iniciativas para presentar lo que es el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, no solamente con los ganadores del año pasado, sino también para anunciar los ganadores de este año en esas 4 categorías: poesía, crónica, ensayo y narrativa. Es parte de lo que nosotros hacemos para que te convoques a esta movida literaria que hay en Venezuela y que en muy pocos momentos vamos a conversar con Ángel Malavé, el profesor, el poeta, el docente. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con más de Libronautas. Gracias por seguir siendo un libronautas y navegar con nosotros a través de esos ríos que crecen en silencio. Así se llama la publicación de Ángel Malavé, en este caso del Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Y bueno, por eso nosotros hacemos la bienvenida de una vez junto con ustedes a nuestro profesor Ángel Malavé. Bienvenido, Ángel. Bueno, gracias por haberme invitado a tu programa. Estamos acá para responder pues todas las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, Ángel, especialmente porque nos apasiona el hecho de saber que hay personas como tú que desde muy joven han tomado el oficio de la literatura. Y por eso yo quería, en vez de preguntar un poco de cosas generales, quería hablar un poco de esa trayectoria que tú tienes y de cómo te acercaste por primera vez a la literatura. Fíjate, uno se acerca a la literatura desde, como tú lo has dicho, desde muy joven y en diversas etapas, ¿no? Porque, o sea, la literatura no es solo el hecho de tú ser escritor, es desde la lectura. Y yo comencé desde muy joven a leer gracias a una tía que ella le rezaba a todos sus muertos, ¿no? Y yo era el que la acompañaba, pero ella me ponía a leer los versículos de la Biblia, ¿no? Era yo el que se los leía. Y de esa manera aprendí a leer desde muy joven, desde niño pues aprendí a leer. Llego a la literatura desde esos versos clandestinos dedicados a la joven o a la muchacha que uno en ese momento le gustaba, y después con el tiempo, el compromiso político, y entonces empecé a escribir una poesía política, ¿no? Y quizá, y la lectura, pues, es la combinación de la lectura de poesía, la lectura de los textos políticos y toda esa cantidad de cosas. De esa manera creo que me inicié pues dentro de la literatura, ¿no? Y ya con 25 años aproximadamente publicaste tu primer libro que se llama He roto la copa donde nací, ¿cierto? Cuéntanos de esa primera publicación y cómo la conseguiste. En ese periodo yo empiezo a reunirme con un grupo de escritores y poetas que se reunían en el pasillo de Humanidades en la Universidad Central de Venezuela, con alrededor de una venta de libros usados, y ahí hago contacto con el poeta Jesús Salazar, con Chevige Guayque, y muchísimos otros poetas, y nos planteamos, ¿no? Siempre yo llevaba los textos, siempre leíamos y eso, y con La Espada Rota, ya Jesús Salazar tenía La Espada Rota, una editorial alternativa, y
nos planteamos la publicación de ese libro, ¿no? Un libro que yo venía elaborando desde mi participación en CRELIC, en la Universidad Simón Rodríguez, y ahí, bueno, se tejió eso, ¿no? Y entonces lo más interesante fue que no solamente era ya lo del libro, sino también lo de aprender a hacer un libro, Claro. porque ese libro... Tuviste parte activa en su realización. Claro, sí. Ok, una pregunta, Ángel. En este caso, ¿cuál fue la diferencia entre haber sido un autor inédito y luego haber publicado Roto la copa donde nací? ¿Cuál es la responsabilidad, cuáles son los compromisos o las tareas que te da el hecho de tener un libro impreso, publicado y que además en tu caso fue fundamental en cuanto a la realización? No solamente que lo escribiste y mandaste los textos, sino que además participaste en el proceso de realización del libro. Mira, ahí hay varios compromisos, ¿no? Primero lo de tú como autor y editor. Y lo otro es que ya cuando sale el producto, cuando ya sale un libro, cuando ya se publica un libro, ya uno tiene un compromiso mayor y ese compromiso son con los lectores. Hay una cantidad de anécdotas, pero uno que recuerdo ahorita es, y que quizás fue el que más me tocó y me dijo, Ángel, realmente tienes un compromiso. Es que yo voy en el metro tranquilo, me voy hacia mi casa ya en el metro y está un amigo delante, que no era amigo mío, sino un lector, estaba delante de mí acompañado con una muchacha y le está leyendo unos textos. Para mi sorpresa es que le estaba leyendo unos poemas de ese libro que se acababa de publicar, ¿no? De ese libro tuyo. De ese libro, claro, de ese libro que se acababa de publicar. Entonces yo... Que ya no era tan tuyo porque también fue parte de él para enamorar. Para enamorar, sí. Bueno, Ángel, me parece muy interesante esa anécdota y con esa anécdota nos vamos a ir a una pausa, pero yo quiero invitar a toda nuestra audiencia, a nuestros chamos y chamas que nos están escuchando, a que conozcamos de manera más profunda el trabajo de Ángel Malavé, no solamente con ese libro con el que iniciamos el programa de hoy, que son Los ríos crecen en silencio, sino también con otras publicaciones como La casa y otros amores y otros elementos que nosotros vamos a estar planteando en cada uno de los instantes y de los minutos que vamos a tener en esta entrevista. Por eso ya sabes que nuestras redes sociales @AvilaTVSuena y @SimerRieraBravo para que puedas hacer las preguntas en el próximo segmento a Ángel Malavé, un profesor que nos tiene que hablar mucho, no solamente de la historia de la poesía en Venezuela, sino también del futuro que nos queda para nosotros construir esa poesía. Y lo vamos a hacer gracias a ustedes, así que ya saben, avísenles a sus amigos, avísenles a sus familiares, que ya volvemos con más de tu programa Libronautas. Estamos de vuelta en Libronautas compartiendo un café con Ángel Malavé desde la librería Café El Techo de la Ballena en pleno casco histórico de Caracas. Estuvimos hablando en los minutos anteriores acerca de la primera publicación de Ángel Malavé y del compromiso que te da el hecho de publicar un libro. Pero háblame también de todos esos caminos que tuviste que recorrer a raíz de tu primer libro y cuáles fueron esas nuevas publicaciones y por supuesto cómo fue recibida, cómo fue tomada por nuestra audiencia lectora. En esta experiencia con La espada rota se da un camino en esa etapa fundamentalmente como editor, sin dejar de lado el trabajo literario, ¿no? La escritura como tal. Entonces ya con La espada rota me planteo hacer una serie de actividades desde el punto de vista literario. Y ya con la venta del libro, con la participación en los talleres literarios, participé en el taller literario del CELAC, y después empecé yo mismo a elaborar o a facilitar los talleres en Caricuao y en otras parroquias, ¿no?
En todo ese proceso siempre me llamaba la atención, a partir de la experiencia con La Espada Rota, de crear mi propia editorial. Y creo la editorial La Hoja de la Calle. ¿En qué año? En el año 91 creo la editorial La Hoja de la Calle. La hoja y el nombre de La Hoja de la Calle surge porque me llamaba, nosotros teníamos una venta de libros en el Boulevard de Sabana Grande y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este sentido? Llegaba mucha gente, muchos escritores, era un espacio de encuentro de la literatura en esos años, ¿no? Entonces empezamos a sacar una revista que era una sola hoja. Entonces por eso la llamamos La Hoja de la Calle y empezamos a distribuirla ahí en el Boulevard de manera gratuita, como parte de la actividad. En esa revistica recogía pues los poemas, los escritos de la mayoría de los compañeros que pasábamos, de los poetas, los escritores que pasaban por ese espacio. Excelente. Ahí, después de eso, por supuesto, surgen otros compromisos, ya desde el punto de vista editorial. Publico el libro La Casa y Otros Amores en un lapso... Publicado por la editorial El Perro y la Rana, ¿no? No, ¿Así? editorial por El Perro y la Rana y ganador del concurso Cada Día un Libro. Entonces, y después, en convenio con La Espada Rota y La Hoja de la Calle, publico mi libro Paria, publico el libro Caribe Sonoro. Caribe Sonoro, publico anteriormente a eso, también como investigador, como compilador, publico el libro, la antología de narradores de Caricuao, y bueno, ahí se va tejiendo toda una cantidad de actividad, tanto con las publicaciones y la escritura, o sea, mi compromiso como editor, mi compromiso como escritor y mi compromiso como promotor de lectura. Sí. Aunque vienes del estado Sucre, has hecho una vida orgánica, no solamente en materia literaria, sino también en materia editorial, en espacios como Sabana Grande y Caricuao. En estos momentos, ¿cuál sería tu lugar favorito para tu creación literaria y editorial? Mira, son como dos espacios. Yo lo ubico como mis dos grandes casas, ¿no? Porque mi poesía está vinculado a esos recuerdos de la niñez, a ese espacio marítimo que es Paria, pero también está ligado, o sea, a ese espacio o esa gran casa que es mi ciudad, que es Caracas. Entonces, constantemente yo estoy viajando entre Paria, Caracas, Caracas, Paria, ¿no? En mi poesía, y cuando puedo también, por supuesto, me hago presencia en esos dos espacios, ¿no? Constantemente. Bueno, Ángel, se nos está acabando el tiempo, pero yo no te puedo dejar ir sin que nos leas un poema y que capaz nos pueda transportar, o podemos ir como libronautas que somos, a Paria, a Sucre, a esas tierras de donde tú viniste y de donde nos ha dejado tantos trabajos a nivel editorial y literario. Entonces, mientras tú buscas el poema que quieras compartir, yo le voy a recordar a nuestra audiencia cuáles son nuestras redes sociales, @Avila TV Suena en todas nuestras redes sociales, y @SiMeRieraBravo si quieren conocer un poco más el trabajo que desde la poesía y desde los espacios, digamos ya casuales de nuestra ciudad de Caracas, nosotros estamos promoviendo a las personas como ustedes, a los libronautas. Por eso ya saben que nosotros vamos a estar todos los viernes de 10:30 a 11 de la mañana para que ustedes puedan disfrutar de un café como lo estamos haciendo esta mañana Ángel Malavé y yo. Por eso no tengo más que despedirme por ahora, pero lo vamos a hacer con la poesía de Ángel Malavé, así que vamos a escuchar. Mi casa habita en las embarcaciones de los pescadores en agua del Golfo Pariano. Mi casa habita en el corazón de los solitarios de la noche. Mi casa habita en los esperanzados
en las consignas y cantos del pueblo, en la lucha diaria, en los imprescindibles. Mi casa habita en los rostros de los transeúntes, parada llena, esperando el transporte y la mirada acusante del reloj, 6:30 de la mañana. Y este poema, que realmente es uno de los poemas que más me toca, porque es un poema dedicado a mi abuela, ¿no? Sentada en el solar de la casa, la abuela teje y desteje sus clinejas, su pelo es ritmo, estirban África que retumba. No sé si tengo espacio para otro, pero si tengo espacio voy a leer este dedicado a Caracas. Atiende los altos muros de tu ciudad, no dejes pasar al ciego, al verdugo, William Osuna. Tiendo la ciudad, sobre ella duermo, entono fuertes canciones, no soy vigilante ni filósofo, mi ciudad es diferente, me reúno con ella, hablo con ella en cada esquina, deshojo sus códigos, la desnudo en medio de sus avenidas, camino con los vientos del Guaraíra Repano, espero en la estación, dirección oeste, siento la mirada de transeúnte, celosos de ver la ciudad toda abrazada.